Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Alberto Alzate, estamos todos reunidos en la actividad del Club de Revista del Departamento. Vamos a analizar este artículo que es la respuesta a 4 antihipertensivos en el manejo de la presión arterial. Como servicio invitado tenemos pues a cardiología. Muy bien. Entonces, para iniciar esta frase de Osler que cita, el médico joven empieza, digamos que su carrera con 20 medicamentos para cada enfermedad, pero termina con un medicamento para 20 enfermedades. Y esta frase, digamos que la aplicamos todos los días, intentamos ser lo más práctico posible, es ir mejorando pues como nuestro manejo farmacológico. Sin embargo, ya vamos a ver que quizá hoy en día hablamos de la medicina de precisión y eso no aplica mucho, pero siempre hemos basado pues de esta practicidad que nos hablaba Osler. Y como contenido les traigo una introducción clínica. Este artículo lo traigo principalmente con la invitación del doctor Donado, más que por su impacto clínico, más que sea como un game changer pues en nuestro quehacer diario. Vamos a hablar mucho que es un estudio crossover. Nos trae pues como la oportunidad de volver a tocar este tema, familiarizarnos y tener en cuenta pues este tipo de ensayo autorizado. Luego tocaremos el club de revista, los puntos de análisis del análisis JAMA, el Pre-Study 2, unas conclusiones y una discusión, un club de revista de 35 minutos y posteriormente pues las intervenciones. Muy bien, la introducción y la parte clínica, probablemente la hipertensión arterial. Muchos creerán que es redundante, que ya conocemos todo, que es quizá la patología que más, digamos que conocemos desde que empezamos el pregrado. Sin embargo, siempre hay una oportunidad para mejorar y hay que tener en cuenta que la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo cardiovascular modificable, siendo la enfermedad pues, cardiovascular la principal causa de muerte. Aparte pues, de la pandemia del COVID en los últimos 100 años, siempre ha sido la principal causa de muerte. Es altamente costoso para el sistema de salud, tiene una alta carga de morbilidad para los pacientes. Y lo que es muy relevante y quizá pues tiene una muy buena aplicación con el tema que vamos a tocar, menos del 50% de pacientes tienen un control adecuado de su presión arterial y están en metas. Para el artículo vamos a basar pues, en las definiciones que nos trae la guía europea. Define pues hipertensión como una histórica mayor a 140, diastólica mayor a 90. Esto pues varía con la guía AJA, pero pues es un artículo suelto. La hipertensión arterial, principal factor de riesgo cardiovascular modificable, altamente prevalente, alrededor del 45 al 50% de adultos americanos. Esto aumenta hasta el 70 en mayores de 65 años y ya pues asociamos con otras patologías cardiovasculares. Es una enfermedad multifactorial y hay diferentes fenotipos. Conocemos hipertensión de bata blanca, enmascarada, dipping, no dipping. Eso digamos que ha ido aumentando y nos ha permitido quizá conocer un poco más pues, su compleja fisiopatología. Respecto a la epidemiología local, hay pocos datos. Este estudio pues, del PIOR, que ya tiene pues, unos buenos años, eran 34.000 pacientes latinoamericanos, de esos 7.500 alrededor eran colombianos. Una prevalencia, una encuesta, reportaban 40.3% de prevalencia en Colombia en zona urbana y 35% rural, siendo esto hasta casi el 57% mayor de 60 años. Ahora bien, este estudio me parece muy interesante, es reciente pues, de la Universidad Javeriana con el doctor García Peña. Ellos pues miraban cuál era el registro de las notificaciones pues, que hacíamos en el CISPRO, pues, que es el Sistema de Seguridad Social colombiano, y es increíble que solamente hay un registro del 5.8%. Es muy bajo pues comparado con estos estudios que si bien pues son retrospectivos observacionales, probablemente nos dan una realidad un poco más ajustada. Y aquí traigo este mapa que muestra cómo la notifica quizás hacemos pues, un papel decente en el centro del país, Caldas, Risaralda, son los que mejor lo hacen, pero siempre tenemos pues un reto y vemos como pues hay zonas en Colombia donde definitivamente no se hace pues este registro, este diagnóstico. El tratamiento de la hipertensión arterial, ¿por qué la tratamos? Digamos que es de aproximadamente ya 25 años, que fueron los primeros RCTs que tuvimos versus placebo, con IECAS, con ARA2. Se logró demostrar que reducir a 2 años eran pues estos estudios con metas más laxas que las que tenemos hoy en día, reducir alrededor de un 30-40% de stroke, lo que es una locura, alrededor del 25% la cardiopatía isquémica, el infarto pulmonar específicamente, y un 50% en falla cardíaca. Últimamente tenemos RCTs, pues, estudios que nos han demostrado que un manejo intensivo impacta aún más pues, en estos desenlaces, inclusive en mortalidad por todas las causas. Se dice que si tuviéramos controlada la hipertensión arterial de pacientes en meta, reduciríamos alrededor del 5 al 7% la mortalidad global en los países pues, desarrollados.
Y como introducción, ya que vamos a tocar pues manejo pues, antihipertensivo, no vamos a tocar pues como tal la evidencia previa, solamente lo que nos dicen las guías, tener en cuenta varias cosas. La hipertensión pues la definimos todavía pues en grados, y esto pues es basado en la guía europea, y tenemos que tener en cuenta que los tratamientos son dos factores, tanto el grado de hipertensión como el nivel de riesgo cardiovascular, que tanto riesgo cardiovascular tiene el paciente, y esto avanzado pues basado en las recomendaciones de la guía. Y lo primero, a pesar de que vamos a hablar de solo manejo farmacológico, tiene que haber una diapositiva que nos recuerde que la primera línea con evidencia uno va en el manejo de hipertensión arterial, y probablemente todas las patologías pues, cardiovasculares, la actividad física, son los cambios en el estilo de vida. Hay una reducción que es mayor inclusive en pacientes hipertensos de 7 milímetros de mercurio en la sistólica y 5 en la diastólica. Esto pues solamente con 150 minutos de actividad vigorosa. Tener en cuenta que hay otras intervenciones como son la dieta, la reducción del peso, las cosas que más impactan, el consumo de sal, el aumento del consumo de potasio. Son intervenciones que tienen muy buena evidencia y las debemos recordar siempre. Y ahora bien, entrando pues con el manejo farmacológico, lo que nos recomienda la guía, usualmente la hipertensión arterial es, bien sea la etiología, un espectador se asocia pues con diferentes patologías cardiovasculares, y su tratamiento se va a basar en las comorbilidades de nuestro paciente. Entonces, pues todos sabemos bien que un paciente con falla cardíaca pues va a tener una indicación, va a tener con ARNI, ECA, ARA2, beta bloqueador, que van a funcionar como antihipertensivos, ¿cierto? Pacientes con antecedentes de stroke, el IECA. Esto pues va a cambiar mucho. Pacientes renales probablemente aquí va a tener un papel diferente el beta bloqueador, va a tener un papel diferente el IECA. Siempre tener en cuenta pues como las comorbilidades de nuestros pacientes. Sin embargo, hay un grupo de pacientes en donde no es tan sencillo. Son pacientes menos comórbidos, son pacientes con un grado de riesgo cardiovascular, pues que es un nivel 1, y nos vemos como la opción de aquí a la derecha, como le damos los sartán 50 miligramos, damos enalapril, le damos amlodipino. La guía nos dice como pues que no hay en realidad mucha evidencia de monoterapia en pacientes de bajo riesgo cardiovascular cuál escoger. Usualmente la inercia terapéutica nos lleva siempre a los sartán 50 miligramos, y es al otro lado de la moneda un paciente con una polifarmacia, que eso baja la adherencia, impacta en morbilidad, en mortalidad, y nos vemos pues como una incertidumbre. Y es lo que nos dice la guía. Hoy en día está muy claro que la combinación dual en pacientes con cierto grado de riesgo cardiovascular es lo ideal. Ojalá pues en una sola pila, y pues hay estudios que hablan esto. Sin embargo, en pacientes jóvenes con bajo riesgo, una sistólica de 150, debemos considerar monoterapia. Eso pues ha ido cambiando, pero todavía la monoterapia tiene un papel en el manejo pues, de la hipertensión arterial. Y las guías como tal no son claras en decir cuál. Probablemente favorecemos el IECA por su asociación pues como este medicamento, este grupo de fármacos que tiene impacto tanto a nivel renal como cardíaco, pero no está tan claro. Muy bien, y para hablar un poco pues como el estudio crossover, que es la razón pues por la que estamos aquí reunidos, ¿qué es? ¿Por qué es importante que estemos aquí hablando de un estudio crossover? Aquí. Muy bien, entonces el crossover trial, un ensayo aleatorizado, es un diseño que es dentro del sujeto. Es decir, tenemos dos tipos pues como ensayos aleatorizados, paralelos y dentro del sujeto. Paralelo que todos conocemos, el que quizás más familiaridad tenemos, que son pacientes con dos intervenciones, y tanto el 50% reciben una como el 50% reciben otra, pero no las dos. No bien sea la una o la otra. Los pacientes actúan como el propio control, requieren menos N, minimiza los sesgos, y ya vamos a ver bien por qué. Prácticamente anula o elimina los confusores no conocidos cuando autorizamos, que es quizá la principal intervención que tenemos para reducir como tal el sesgo de selección y de reducir la variabilidad en las características clínicas y demográficas de estos pacientes. Sin embargo, van a haber confusores naturales, no conocidos, no cuantificables, que no vamos a poder, digamos que, aleatorizar y conocer, que en una tabla 1. Tiene una característica que es un periodo de washout, y también en algunas ocasiones de running, que disminuye ese efecto de carryover, que ya vamos a ver qué es. Y es que digamos que es un diseño que tiene unos retos para su realización, tiene unas características. Entonces aquí vemos pues cómo los pacientes se lo utilizan, ya bien sea al iniciar con una secuencia con un tratamiento A, un tratamiento B,
Sin embargo, luego de un periodo de washout, eso va a depender de la intervención, cuánto tiempo y si es necesario o no, va a pasar al segundo tratamiento, es decir, va a recibir los dos tratamientos. Y aquí las características, ventajas y desventajas. Entonces, como ventajas, tenemos que disminuye sesgos, por lo que ya veíamos a los pacientes actuar como su propio control. Eso prácticamente hace que sea el gold estándar en conocer la intervención dentro del mismo paciente. Es útil en patologías que dan manejo crónico, es decir, es ideal en patologías que no tienen cura o donde no hay un desenlace que impacte, pues, como tal, no estamos hablando de un desenlace que impacte como digamos que la historia de vida, pues, de esta patología. Por ejemplo, la hipertensión arterial, el asma. Eso sí, el medicamento de dosis única hace mucho más fácil su aplicación. Tiene el washout. El washout es un término que simplemente es liberarse, pues, o esperar que se elimine como tal el medicamento y es evitándose el carryover. La principal preocupación es el carryover, que significa que los pacientes tengan un riesgo de llevar el efecto de una intervención a la otra y nosotros no tengamos forma de cuantificar. ¿Cómo manejamos eso? Con tiempo y con placebo. Es decir, le damos un tiempo al paciente para que tanto psicológicamente como ya, pues, desde el punto de vista físico, elimine, pues, los medicamentos y no los vaya a confundir en el análisis, pues, de la intervención. Tiene un efecto estimado más preciso que un RCT de grupos paralelos, es decir, es ideal para conocer cómo funciona la intervención y requiere una menor N, ya, pues, que cuenta con su propio control y usualmente utilizamos, pues, desenlaces no tan grandes. Las desventajas, si hay más pérdidas, es más engorroso para los pacientes pasar de una intervención a la otra, a la otra, a la otra, por lo que los pacientes en algún momento pueden perderse, pues, como tal del seguimiento. No sirve si hay una probabilidad de muerte o cura, porque pues, nos permitiría pasar a la otra intervención si el paciente fallece o se cura de su patología. Luego que hablamos del efecto carryover, tiene ese riesgo de sobreestimar, pues, ese efecto si los pacientes no hacen un washout adecuado, si no lo manejamos de manera adecuada en la metodología. Es incómodo para los pacientes, pero vemos que es muy engorroso y tiene un tiempo de duración prolongado en algunos casos. Y este crossover es muy importante porque, aparte de dejarnos conocer específicamente cómo funciona la intervención, ha tenido, digamos, que un nuevo resurgimiento en la medicina, pues, de precisión. La medicina de precisión, pues, todos conocemos que cada ser humano, cada organismo vivo tiene unas características genéticas únicas, tiene unas características culturales, sociales, que lo hacen un ser único. Hoy en día, digamos que la gran crítica de los RCTs es que, digamos que one size fits all, entonces todo lo tiramos, pues, como con los pacientes sin importar muy bien cómo es su característica. Esto es por las limitaciones que tenemos y es quizá lo que estamos, pues, intentando mejorar. La medicina de precisión tiene menos efectos adversos, mayor eficacia. Pues aquí, pues, que esta imagen es muy explícita en mi gráfica, mostrarnos cómo al individualizar el tratamiento reducimos efectos adversos, mejoramos la eficacia porque conocemos como tal cómo va a ser la respuesta de cada paciente a cada medicamento. Y esto, pues, ha revolucionado algunas patologías como por ejemplo el cáncer, donde ya conocemos la variabilidad genética y, digamos, pues, impactamos como tal en estos dos targets. Muy bien. Ahora podemos, pues, como tal hablar rápidamente, pues, de lo que es el club de revista. Es un artículo de JAMA publicado el 11 de abril del 2023. Hablamos, pues, de la respuesta al manejo con cuatro antihipertensivos y la heterogeneidad en la respuesta al manejo con antihipertensivos en la presión arterial. Es un ensayo, pues, clínico actualizado con un diseño crossover denominado el física por un grupo de investigadores de la Universidad de Uppsala en Suecia. ¿Cuál es la pregunta pico? Ellos cogieron adultos entre 40 y 35 años de edad media con un diagnóstico de hipertensión en los últimos 5 años, es decir, hasta los últimos 5 años, con una presión sistólica entre 140 y 160, que vengan con memoterapia o sin tratamiento. Ya vamos a ver, pues, qué los criterios de inclusión. Tanto la intervención y la comparación, pues, como vemos que todos los pacientes deben pasar por las intervenciones y como tal, todo el mundo va a recibir lo mismo. Son cuatro antihipertensivos: candesartán 16 miligramos, lisinopril, amlodipino 10 miligramos, hidroclorotiazida 25. Y van a haber dos periodos con placebo, dos periodos con del run-in y el washout en cada etapa. El outcome del enlace va a ser una presión arterial sistólica durante el día al finalizar cada intervención
la vamos a tomar entre las 10 de la mañana y 10 de la noche, tomada por un mapa de 24 horas. Va a ser la variabilidad de esta presión arterial. Respecto a estudios de inclusión y exclusión, como vemos, es un estudio que tiene múltiples estudios de exclusión. Traje los más relevantes. De inclusión, los que ya hablábamos, pacientes en edad media con un diagnóstico reciente de hipertensión arterial, que vengan sin tratamiento o solo con monoterapia, al momento de aleatorizar por mapa que tengan una presión sistólica entre 140 y 80 y una diastólica menor a 110, y que como tal tengan pues un consentimiento informado y estén dispuestos a participar en un estudio crossover. Como exclusión, múltiples. Y es interesante porque ellos hablan de datos clínicos o laboratorios que indiquen hipertensión secundaria, no especifican que tengan cualquier tipo de enfermedad hematológica, respiratoria, renal, hepática, endocrina, neurológica, es decir, cualquier comorbilidad lo excluyen, que tengan gota activa o que sea manejo con litio, también hay otra criterio de exclusión, que tengan cualquier tipo de enfermedad pues, aterosclerótica, como un infarto, una CV, una IT o inclusive falla cardíaca, que tengan una patología pues, valvular, FA, que sean diabéticos, que estén mujeres en un embarazo o mujeres que no estén con anticonceptivos farmacológicos, muy interesante, y pacientes que vengan con algún otro medicamento como AINES, inhibidores de la serotonina, inductores o inhibidores pues, de la serie P3 a 4. Y hay otros, pues quizás pues, de menor importancia, pero vemos pues, que los criterios de exclusión son múltiples. Respecto a la tabla 1, digamos aquí no, la tabla 1 no importa mucho ver qué tan balanceado fue la priorización, porque en realidad todos los pacientes reciben todas las intervenciones, entonces más bien para conocer las características de los participantes. Eran pacientes relativamente jóvenes, 65 años, llamativamente con un IMS muy alto de 29. Desde el diagnóstico han pasado 3 años, desde el diagnóstico de hipertensión arterial, sin, digamos que, con unos estilos de vida pues interesantes, el 87% no fumaban, y lo que es muy importante, al inicio de la autorización tenían una sistólica promedio de 154. Y con intervenciones, que siempre es muy importante verlas, vemos aquí como alrededor del 9% tenían con estatina, lo que habla pues con una población sana, 7.5 con IBPs y con hormona tiroidea hasta sobre el 7%. Muy bien, respecto a la metodología. Un estudio que se llevó a cabo en la Universidad de Uppsala en Suecia, en un centro único, en su, digamos que en la clínica ambulatoria de ellos, un ensayo aleatorizado, doble ciego, tanto para el participante como para el investigador y con un diseño crossover, que lo vamos pues a votar. Ellos sacaron un tamaño de muestra con un alfa 0.05 y un power de 82% de 240 pacientes, buscando una variabilidad entre crossover entre pacientes de 12 milímetros de mercurio. Muy bien, respecto a la metodología. Digamos que la metodología tiene ciertas aristas, es compleja de explicar. Trae aquí pues como varias gráficas, espero ser lo más claro posible, si no tienen pues claro, con las preguntas lo podemos intentar desarrollar. Entonces el paciente lo conocía en la primera visita. Miraban que cumplía el grado de exclusión. Le tomaban ciertos paraclínicos y digamos que ciertos datos básicos. Posteriormente, hacer una fase de running a todos los pacientes 2 semanas con un placebo, unas cápsulas opacas, 2 semanas de fase de running, eso para ver la adherencia. Muy importante, aquí le quitan al paciente cualquier antihipertensivo con el que viniera, lo dejaban solo con el placebo. Al finalizar estas 2 semanas, ellos miraban sus efectos adversos y tenían efectos adversos basales con placebo. Luego analizaban el mapa de 24 horas, es decir, le ponían un mapa a la cara del placebo para conocer su presión arterial basal, le tomaban un EKG y le daban una aplicación para seguir los efectos adversos. Y ya aquí lo aleatorizaban, ya vamos a ver a 6 secuencias completamente aleatorizadas, donde dan un tratamiento entre 7 a 9 semanas, en promedio 8 semanas con alguna de las 4 intervenciones, ya bien sea lisinopril, candesartán, amlodipino, hidrocorticosteroid. Las 2 primeras semanas, aquí traigo pues como la imagen que nos trae el protocolo, es una imagen que es un poco borroso, pero es lo que ellos nos aportan. Esto es simplemente unas secuencias aleatorias. Esto no es que haya sido así, simplemente eran secuencias aleatorias. Esto es un ejemplo pues gráfico. Las 8 semanas, las primeras 2 semanas escalaban la dosis, la iban pues escalando
ellos buscaban que por lo menos estuvieran 4 semanas con las dosis full los pacientes. Luego, en las 8 semanas, le hacían la visita 3, volvían a tomar progenínicos básicos, la entrevista, efectos adversos. Y aquí es muy importante, en este momento ellos cuantificaron el desenlace, le tomaban un mapa el último día con el medicamento, le tomaban un mapa, el paciente volvía el otro día y ahí suspendían como tal esa intervención y le hacían un washout cada alrededor de una semana sin medicamento y con placebo. Y así ellos repetían la intervención hasta 6 veces, es decir, los 4 antihipertensivos y aleatorizaban a los pacientes a que repitieran dos intervenciones. Entonces, por ejemplo, vemos aquí en el grupo A, como estos pacientes quedaron 2 veces con un diurético, 2 veces con calcio antagonista. Miremos aquí, por ejemplo, el grupo D. En este grupo D, los pacientes quedaron 2 veces con IECA y 2 veces con diurético. Eso con el fin de mirar la variabilidad entre el mismo paciente en 2 periodos de tiempo con el mismo medicamento. Esta gráfica, que quizás es un poco más clara, la saco pues aquí pues para intentar poder explicarles esa parte que yo sé que puede ser enredada. Los pacientes venían con una fase de agonía con placebo, luego tenían 4 intervenciones: el IECA, el ARA2, cáncer antagonista y el TIACI. Se llevaban a las 7 u 8 semanas, como hablábamos, 2 semanas un aumento de dosis. Luego, cuando terminaban, miraban el mapa y le daban un washout. Muy importante este washout porque nos disminuye ese efecto carryover entre 1 a 2 semanas. Y luego el paciente otra vez retomaba lo mismo, 8 semanas con el medicamento siguiente. Así hasta completar 6, es decir, las 4 intervenciones quedan diferentes y luego repetía 2 veces una de esas 4. Y así pues con 4 grupos paralelos se hacían pues como tal estas intervenciones y todos los pacientes recibían todas las intervenciones. Esta es la figura número 1, que yo sé pues que está compleja, pero solamente traigo estas dos partes para entender. Se la utilizaron 280 pacientes. Vamos aquí como en el running, fue muy útil. Pues fue muy útil en el sentido de que excluyó pacientes que no cumplían criterios de inclusión, sobre todo con las metas de preferencia que ellos tenían, pero eso hace pues, que el estudio sea muy estricto en sus criterios de inclusión. 111 excluidos, casi un cuarto, un poco más de un tercio. Importante acá, 280 pacientes iniciaron pues el estudio y lo terminaron aquí abajo, 270. Ellos incluyeron ahí a todos los pacientes que recibieron aunque sea una semana o una dosis de la intervención. Solamente 10 pacientes cuando empezaron la intervención simplemente no recibieron ningún medicamento y no fueron incluidos en el análisis. Lo que hemos pues que como tal cumplir pues esos criterios de JAMA. Muy bien. Respecto a los desenlaces, ellos tenían un desenlace primario que era la variación de la sistólica diurna, un mapa de 24 horas. El mapa sabemos pues que toma la presión cada 20 minutos en el día, cada hora en la noche, y el objetivo es mínimo 14 mediciones para hacerlo como tal objetivo. Y secundarios eran una variación de la sistólica diurna con cada medicamento, cómo se comporta el paciente con una presión arterial nocturna. Y en la seguridad, efectos adversos reportados por el propio paciente y la calidad de vida, eso a través de la aplicación que ya habíamos conocido. Muy bien, respecto a desenlaces. Esta tabla es engorrosa, es compleja, entonces quise traer unos puntos y ya vamos a ver con otras gráficas que ya nos queda más claro. Entonces ellos comparaban cómo se comportaban los pacientes con cada intervención versus cada intervención, amlodipino versus candesartán, amlodipino versus lisinopril, hidroclorotiazida versus amlodipino, etc. Pero también veían cómo los pacientes que, por ejemplo, habían recibido 2 veces IECA se habían comportado en primera fase con la IECA y pónganle pues como en su cuarta intervención, la segunda vez con la IECA, cómo varió ese manejo pues, de la presión arterial. Aquí lo que es interesante es que vemos que hay 2 grupos que ellos destacan: la hidroclorotiazida amlodipino y lisinopril candesartán. No hay variabilidades significativas entre estos 2 medicamentos. Vemos aquí pues como en realidad el cambio de la presión arterial entre los pacientes cruzaba pues la unidad y era estadísticamente no significativo. Es decir, no hay una variabilidad que llame la atención pues, con estos medicamentos. En el resto de medicamentos vemos acá por ejemplo en el lodipino aumentaba el candesartán hasta el 8.6 mililitros por mercurio, siendo pues significativo. Aquí por ejemplo hidroclorotiazida también aumentaba la presión arterial versus el lisinopril, siendo que es más efectivo el lisinopril.
Y estas grafiquitas son quizás las más claras que se muestra el estudio y son muy interesantes. Por ejemplo, aquí vemos amlodipino versus candesartán. La línea negra, aquí en la mitad que podemos ver que una línea negra, significa que no hay diferencia entre cada intervención. Y yo sé que ustedes pueden ver, voy a ver si me puedo acercar un poco acá. Eso. Entonces, cada intervalo de confianza o estas líneas que vemos acá es cómo se comportaban los mismos pacientes con el mismo medicamento. Es decir, en este caso, por ejemplo, este paciente estuvo con candesartán y en un punto, esa es la media, se comportó con una alta variabilidad. Y es muy interesante ver esto porque con el mismo medicamento, el mismo paciente tenían cifras de presión arterial, digamos que muy diversas. Y aquí, por ejemplo, vemos como, veamos aquí este eritroproteína amlodipino, la línea azul que está encima de la negra muestra que los pacientes tenían una presión arterial más alta con eritroproteína versus amlodipino, y vemos como hay una alta variabilidad entre paciente con el mismo medicamento y cómo esto pues va variando. Por ejemplo, aquí hidrocortisoide y lisinopril, vemos como los pacientes con hidrocortisoide presentaban presiones arteriales más altas versus el lisinopril, esta línea azul que está por encima de la negra. Y lo que es muy interesante, como hay una gran variabilidad entre cada paciente que respondía específicamente a ese antihipertensivo. Por ejemplo, este paciente de acá estuvo con lisinopril 2 veces, y en una ocasión estuvo con unas medias de 150 de sistólica y luego con unas de 130 pues en el desenlace final. Así, con cada comparación y con estos 6 grupos que hacían el versus. Y que es interesante, cuando ellos analizan y hacen pues, una serie de estudios, digamos que epidemiológicos, pues, con una muy compleja metodología, ellos miran cómo el paciente que responde a su mejor tratamiento versus una dosis ya fija, estándar, supongamos amlodipino, eso mejoraría, si conociéramos cómo responde cada paciente, mejoraría 4.4 mililitros por mercurio. Su presión arterial, que quizá, pues, como el número grande no es muy relevante, no, pues, no, 4.4 no es mucho, pero veíamos cómo las mejores intervenciones reducen alrededor de 7, 5. Inclusive ellos proponen, es mejor conocer cómo responde un paciente a cierto medicamento, aumentar la dosis de un medicamento, o inclusive uno poner un medicamento dual, eso reduciría alrededor de 8 micros por mercurio, pues bueno, conocer cómo el paciente le va y eso nos daría 4.4, algo pues muy relevante. Y concluyen que hay unas diferencias importantes entre el amlodipino versus candesartán, el amlodipino versus el lisinopril, más no hay unas diferencias pues que tengan una relevancia entre el lisinopril versus el candesartán, lo cual pues ellos explican por su mecanismo de acción. Y algo que no conocemos muy bien es por qué no hay una variabilidad de efecto entre los acéticos y amlodipinos, pues como tal todavía está interrogado. Y eso nos permite tener pues, lo que ya ahorita hablábamos, una medicina pues como tal más precisa. Muy bien. Análisis crítico pues basado en la guía JAMA. Inicia con el mismo pronóstico entre los controles, pues sí, son los mismos pacientes. Inicia con el mismo pronóstico. Se mantuvo el pronóstico ante el estudio, sí. Pacientes pues con realidad muy pocas pérdidas, muy buena adherencia, que ellos pues la cuantificaban con la cantidad de blisters que los pacientes pues como tal reclamaban y llevaban vacíos pues al final de cada intervención. Pacientes continúan con el pronóstico terminal, sí, lo mismo a los mismos pacientes. Son similares a mi práctica, aquí le puse pues una cruz, a pesar de persona pues positiva. A pesar de que son pacientes suecos de un solo centro, eso pues digamos que hace que tengan pues, unos criterios de inclusión muy estrictos. Digamos que usualmente yo puse que es lo que nos vemos, digamos que en la práctica clínica todos los días, sobre todo en consulta externa, van a haber pacientes jóvenes con baja carga cardiovascular, en donde probablemente la monoterapia sea una opción. Entonces puse que sí. Se consideran lesiones relevantes, pero yo considero que sí, en este caso, como tal, no estamos buscando impactar en mortalidad, no estamos buscando impactar en comorbilidades, solamente como tal, y el manejo de la presión arterial, pues que es lo que nos permite este diseño. Y los beneficios superan los riesgos, sí. Y el Precise 2, yo sé pues que quizá no está hecho por estudios crossover, pero quería solamente pues como para la calculación que si uno lo califica, muestra cómo este diseño epidemiológico es muy explicativo. Es decir, no está diseñado para que lo apliquemos en nuestro mundo real, dado que es prácticamente imposible que nosotros hagamos un crossover con cada paciente. Eso pues no
no va a funcionar, pero sí quizá en la práctica podemos ver un paciente que responde mejor a losartán, que responde mejor al IECA, que con el calcio antagonista les va súper bien. Entonces, pero bueno, esto es un diseño completamente explicativo, con una media alrededor de 2 puntos. Y como conclusiones, este estudio es una oportunidad muy bonita para dos cosas. Para volver a hablar de resonancia hipertensión arterial y el dato que alrededor del 47% de pacientes en Estados Unidos tienen están en metas, eso es en Estados Unidos. Eso es un llamado de atención, pues como tal, a los médicos de atención primaria, los internistas, a todos los personal de la salud que tiene pues algún impacto en el manejo de esa patología, enfermería, sabemos pues que los programas de salud público. Entonces tenemos que tener en cuenta pues que sigue siendo un reto. Nos permitió como otra vez como familiarizarnos con ese estudio crossover, que como vemos tiene múltiples ventajas. Es un estudio que es el gold estándar en conocer la intervención dentro de cada paciente. Reduce los sesgos, reduce como tal esos confusores naturales que no podemos cuantificar. Se aproxima y es una herramienta para la medicina de precisión. Esto mejora la aproximación terapéutica y definitivamente es tanto el presente como el futuro. Quizás más complejo en estas patologías, pues que son multifactoriales, pero como hablábamos, ya hay diferentes campos que hacen uso pues, de esta medicina pues, más precisa, medicina para el paciente. Y como conclusión del estudio, los IECAS usados presentan menor variabilidad versus los diacídicos amlodipínicos, lo que quizá los hace pues como unos medicamentos de primera línea de como terapia, sin que esto sea pues evidencia que nos vaya a cambiar la práctica clínica. Muchas gracias y eso era todo pues por hoy. No sé si tienen preguntas, intervenciones, abierto pues como a los comentarios. Alberto, muchas gracias. ¿Me escucha ahí bien? Sí, señor. Bueno, quería felicitarlo por la presentación, muy bueno, un ensayo clínico con una metodología, eh, digámoslo así, un poco novedosa, no estamos acostumbrados a estos ensayos clínicos. Eh, Quería preguntarle una cosa, los estudios crossover tienen, digamos, la capacidad de, reduciendo el número necesario de pacientes para conseguir un N adecuado, obtener unos resultados similares a un estudio paralelo, donde la intervención es paralela, pero necesita unas condiciones, y es que el tiempo de lavado del cambio de una intervención a otra, el washout time, sea adecuado. Eso es lo primero, para evitar lo que se llama el efecto portador, es decir, que el efecto de la amlodipina en primera fase no haya afectado el efecto de hidrocortesía en la segunda, y viceversa con cualquier otra combinación de medicamentos. ¿Qué dicen los autores respecto a ese efecto portador que se puede ver en estos ensayos y cómo hicieron de pronto, si lo describen, para asegurarse que el tiempo de lavado fuera adecuado? Profe, sí, ese efecto washout, que es quizá pues como lo que usted comenta, muy relevante, pues en los crossover, ellos solamente explican que lo van a hacer 2 semanas, ellos dicen que es un tiempo pues arbitrario. En realidad eso depende pues de cada intervención y pues creen que más como por la plausibilidad biológica que el paciente como tal ya no tenga pues como medicamentos en su organismo. Y cuando uno lo lee también es muy importante la parte psicológica, pues, la parte pues como podemos cuantificar en cómo el paciente se siente con cada intervención. Pero ellos pues hablan de 2 semanas y eso es completamente arbitrario y eso pues va a variar respecto a la intervención, profe. Pero pues el washout se hizo, digamos que de manera correcta, pues hablaban ellos en el protocolo y pues eso digamos que reduce los sesgos pues con el crossover. Así es, esa es la gran ventaja, porque cada sujeto puede, digámoslo así, servir como su propio control. En la fase del primer tratamiento y en la fase del segundo, los sesgos se minimizan porque cada sujeto sirve como su propio control. Más aún si es un RCT y es crossover, aún más minimizados deben estar los riesgos. Otra desventaja, bueno, yo pensaría que esas 2 semanas, como usted dice, pues es algo arbitrario, pero hubieran podido tomarle las presiones arteriales al final de esas 2 semanas. Y si obviamente la mayoría tienen presiones nuevamente altas, pues obviamente podrían darse por bien servidos de que el efecto Lysine o el efecto eh, de lavado se pudo controlar. Una cosa finalmente, estos estudios también, debido a que se compara una intervención con otra, el efecto total puede llevar a una regresión a la media y hacer que los pacientes, digámoslo así, no se vea un efecto muy grande debido a que se comparan el promedio de las dos intervenciones.
y tengan muchos errores al aceptar, digámoslo así, falsamente hipótesis nulas, o sea, no puedes rechazarlas y incurrir en errores tipo 2. Pero ese elemento hace que las diferencias encontradas en este estudio sean aún más importantes, porque se pudo encontrar diferencia con la metodología crossover y eso hace que definitivamente los resultados sean muy consistentes y muy bajos en riesgo de sesgo. Muchas gracias, profe. Sí, no, es un estudio, pues totalmente de acuerdo. Tiene muchos retos metodológicos, pues probablemente yo vi muchas cosas que no toqué porque simplemente, pues la verdad, iban más allá de mi conocimiento. Sobre todo, pues la parte estadística es muy compleja. Que inclusive un profe de una pues me decía que él probablemente tampoco maneja. Ha sido interesante ver pues como tal lo que usted dice en el mapa al inicio del periodo, pues, de este primer periodo, pues como watchout para conocer si los pacientes volvieron a su presión arterial basal, si de acuerdo con eso. Y no, definitivamente es como tal lo que yo mencionaba como el gold estándar en conocer cómo es el estimado puntual, o sea, la precisión del estimado puntual es lo más preciso posible, pues, cuando hablamos de intervenciones. Sin embargo, pues, por ejemplo, muchos retos metodológicos, lo que lo hace, pues, poco práctico y también es un reto y la oportunidad, pues, con esta reunión, uno volverse a familiarizar y ya, pues, cuando uno lea crossover, pues, ya probablemente no simplemente seguir bajando la página, sino, pues, parar esos artículos y prestarles un poco más de atención.